Bueno, buenos días. Estamos en un nuevo video programa de la palabra revelada. Antes de empezar este nuevo video programa de la palabra revelada, más concretamente con la tercera entrega de la serie que he comenzado sobre el movimiento de la nueva era, quiero hacerles un comentario. Estoy teniendo algunos problemas para subir videos. Yo en realidad, este programa que estoy grabando ahora tendría que haber estado subido hoy para que ustedes lo puedan ver, esta tercera entrega. El problema es que yo me tardó en subir el flash que subí acerca del videoprograma donde hablo sobre la Babel, el falso espíritu de la unidad. Me tardó porque no me subía, tuve que intentar subirlo varias veces. Yo no sé si es un problema mío, quizás ustedes que están del otro lado y miran los videos sean un poquito más tecnológicos que yo. No sé si es un problema mío o si es un problema de YouTube, que yo tengo entendido que YouTube chequea los videos antes de permitir que sean subidos, ¿no es cierto? Y a veces si ve que tienen contenido por el cual los presionan de arriba para que no se hablen de determinados temas, a lo mejor medio como que los boicotean. Es una opinión mía. Yo espero que ustedes, si quieren, en la caja de comentarios puedan, y que conozcan un poquito más de tecnología, que yo me hagan algún comentario por qué se puede estar dando esto de que hay videos que me tardan en subir más que otros, ¿no? Bueno, era eso nada más. A veces tardo en subir videos, no es que me olvide de hacerlos ni nada. Tardo, no por una cuestión personal, sino por una cuestión ajena. Es que YouTube a veces o me congela los videos o tardan en subir y tengo que volver a cargarlos otra vez, ¿no? Bueno, esto por un lado. Ahora sí nos vamos a meter de lleno en la tercera entrega de nuestra serie El movimiento de la nueva era. Hoy vamos a entrar ya en esta tercera entrega. Vamos a entrar ya en hablar un poquito sobre los cuatro pilares o cuatro columnas que predica la nueva era, ¿no es cierto? En toda su filosofía, en toda su creencia. Estos cuatro pilares son el panteísmo, el reencarnacionismo, el relativismo moral y el esoterismo. Estos son los cuatro pilares. Hoy vamos a empezar con el panteísmo, ¿no es cierto? ¿Qué es el panteísmo, ¿no es cierto? Y las implicancias del panteísmo en la vida de la sociedad y en la vida de los individuos, ¿no es cierto? O sea, las implicancias refiriéndome a las consecuencias, ¿no es cierto?, que trae las creencias erróneas traen consecuencias erróneas en la vida de las sociedades y de las personas. O sea, todo responde a esta ley de causa y efecto, ¿no es cierto? Ley de la física de causa y efecto. Bien, vamos a empezar, ¿no? La nueva era se presenta, como les decía, con una espiritualidad y religiosidad light, ¿no es cierto? Fácil. Sin compromisos, sin sacrificios y negando la cruz de Cristo, ¿no es cierto? Esta es su propuesta para un hombre de fines del siglo XX y principios del siglo XXI, para un hombre que está vacío, que ha perdido el sentido natural y sobrenatural de la vida. La nueva era es una filosofía, pero también es una creencia espiritual. Y es a la vez también una religión. Da una visión del hombre, de Dios, del mundo, del pasado y del futuro, lo cual la hace misteriosa y atractiva para el hombre moderno. Recordemos que yo les había dicho en el video anterior, en una parte del video anterior, que una de las estratagemas de Satanás para seducir al hombre es tentarlo con que va a tener acceso a un poder que pocos hombres van a tener, que es la misma estrategia que hizo en el Edén, ¿no es cierto? Cuando tentó a la mujer a comer del fruto, diciéndole que si comía del fruto iba a ser como Dios, ¿no es cierto? Así que bueno, no es una ciencia, ¿no es cierto? Pero quiere fundamentar sus mentiras, o sea, encubrirlas, barnizarlas con elementos científicos.
eh, quiere imponer como una especie de mega religión, la nueva era, ¿no es cierto?, a nivel mundial, con elementos extractados, o sea, una especie de sincretismo religioso, del cristianismo, religiones orientales, de la masonería. Es impulsada por la masonería, el movimiento de la nueva era. Del Islam, quiere agregar también cosas, del gnosticismo, que ya también hablamos en los videos anteriores, y del judaísmo, ¿no es cierto? Las principales formas de difusión son las ideas de autosuperación e interiorización. Esta cosa de decirnos, que ustedes lo deben haber leído y visto en varias ocasiones, y hasta inclusive escuchado de otras personas, ¿no? Esto de que el poder reside en ti, tú puedes sanar desde tu mente, mira hacia adentro, ¿no es cierto? Tú eres energía divina, si no amas, estás contaminando al planeta. Bien, estas son más o menos postulados, ¿no? Todo, la nueva era es como que deifica también a la mente humana, ¿no es cierto? Es una especie, esconde también entre sus creencias una especie de humanismo deificado, ¿no es cierto? El hombre es Dios, de justamente lo que le decía en uno de los videos anteriores, ¿no? Quita a Cristo del centro para poner al hombre. Predica muy solapadamente, muy silenciosamente, una especie de antropocentrismo, divinizando al hombre, ¿no? Esto de que el poder reside en ti, vos podés construir tu propia realidad y toda esta cosa que no es más que elucubradamente decir que el hombre es Dios, ¿no es cierto? Debemos ser muy claros en cuanto al Dios que es aceptado por la nueva era. Ya hemos visto que este movimiento está edificado sobre una percepción espiritual de la realidad. Continuamente se repiten los términos en su dialéctica, estos son los términos que se repiten continuamente, ¿no? Psíquico, metafísico, mental y espiritual. Mientras que el humanismo secular sería el humanismo materialista, que está muy metido en las ideologías de izquierda, de comunismo, socialismo, que no tienen nada de espiritualidad, pero que sí ensalzan al hombre y al materialismo más que nada, ¿no? Por eso usted va a ver que en los partidos de izquierda y en las ideologías de izquierda, como lo único que existe para ellos es el materialismo, eso, la única lucha que existe para ellos es el poder. El comunismo, ¿no es cierto? Y toda ideología de izquierda, el materialismo es la idea central. Por lo tanto, si lo único que existe es la materia, lo único por lo que hay que luchar es por el poder. Y por eso vemos todas estas cosas, por eso se transformó el comunismo y es el socialismo y toda ideología de izquierda, es autoritaria y totalitaria, porque como no tiene espiritualidad, porque no creen en Dios, creen en la lucha por el poder para imponerle a los demás. Por eso usted va a ver que en la historia del comunismo ha sido tan sangriento y tan autoritario, ¿no? Usted agarra cualquier libro de historia y lo que va a ver es que todos los regímenes comunistas han terminado en matanzas escalofriantes. Ya de por sí le doy un dato, para no irme mucho por las ramas. En la Unión Soviética de Stalin, durante la época de Stalin, que se conoce como el stalinismo, el comunismo tuvo más muertos que los 6 millones de Hitler, 100 millones de muertos. Sin embargo, la prensa internacional no habla de eso, no habla de ese holocausto comunista, ¿no es cierto? Porque eso sí que verdaderamente fue un holocausto. 100 millones de muertos tuvo el comunismo a lo largo de su historia en la Unión Soviética, y Stalin fue uno de sus mayores carniceros. Así que bueno, mientras que el humanismo secular, les decía, enseña que no existe la dimensión espiritual del universo, bueno, lo que les decía recién, ¿no? El movimiento de la nueva era cree que la realidad es principalmente espiritual. Y más bien que el universo está poblado de espíritus, o sea, de entidades. Esto en cierta manera es cierto, pero estas entidades, la nueva era cree que puede, conectándose con estas entidades, puede recibir información adicional para mejorar su vida espiritual,
Mientras que Pablo ya nos dice en el capítulo 6 de Efesios, en el verso 12 en adelante, que sí, que el universo, las regiones celestes, están llenas de espíritus, pero que no son espíritus benignos. ¿No es cierto? Pablo dice en Efesios 6, en el verso 12 en adelante, dice, dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, o sea, no tenemos lucha contra otros seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, dice, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entienda por regiones celestes el cosmos, ¿no es cierto? El espacio exterior y todo el cosmos. La nueva era dice que el universo, en otras palabras, está lleno de estas entidades, pero ellos, al contrario de lo que Pablo nos advierte, ellos engañados por el querubín caído, Satanás, creen que a través de estas entidades pueden tener algún conocimiento oculto que el resto de los mortales no pueden acceder. Todo una mentira del enemigo, ¿no? Ellos dicen esto y además dicen que la mente humana, ve que edifican a la mente, lo que le digo, puede hacer contacto con la unidad mística de todas las cosas. Según ellos, es un mundo de milagros y experiencias extrasensoriales en el que se puede encontrar a Dios en cada persona y en cada cosa. Esto es uno de los principios del panteísmo, porque el panteísmo, que es el punto que hoy vamos a tratar acá, el panteísmo dice que todo es Dios y que Dios es todo. O sea, usted es Dios, yo soy Dios, el árbol es Dios, su perro es Dios, el canario es Dios. Totalmente errado, ¿no? Contrariamente a lo que dice el teísmo, ¿no es cierto? Que es lo que sostiene la tradición judeo-cristiana, ¿no es cierto? El teísmo dice que Dios está separado de su creación. O sea, que Dios es el creador y que todo lo demás, la naturaleza, los minerales, los vegetales y el hombre, somos creación de Dios, estamos separados de Él. Cada uno de esta creación de Dios, dice el teísmo, cada uno de ellos con un nivel de conciencia diferente, en la cual el máximo poder y corona de la creación y de conciencia, Dios se lo ha otorgado al hombre, ¿no es cierto? Bien, vamos a comenzar ahora a meternos de lleno con este primer mentira espiritual que el enemigo ha introducido en la nueva era, de estos 4 pilares que es el panteísmo. De estos 4 pilares que sostienen a la nueva era, que es el panteísmo. El panteísmo es un concepto de Dios. Dice, este concepto de Dios es el que prevalece en el movimiento de la nueva era. Se define más fácilmente como la creencia de que Dios es todo y todo es Dios, ¿no? La palabra pan significa todo. De esa manera da la idea de que todo lo que existe es Dios y que hay distintos niveles de existencia que corresponden a diferentes niveles de la divinidad. El nivel más bajo es la materia, o sea, nuestro mundo físico, ¿no? Después viene el reino vegetal, seguido del reino animal y finalmente el ser humano. Pero todo es Dios, dicen ellos, contrariamente a lo que dice el teísmo judeo-cristiano, ¿no? Que yo les explicaba recién, en donde cada cosa ocupa su lugar y tienen diferentes niveles de conciencia, y en donde la creación, el hombre, la humanidad es la corona de la creación de Dios. Bueno, el panteísmo dice lo mismo, pero lo interpreta de forma diferente, errada, digamos, ¿no? Porque ellos dicen que a pesar de que son cosas diferentes, son dioses. O sea, eso aparte es politeísmo, idolatría, ¿no? Eso también es lo que predica el panteísmo, ¿no? Para el panteísta, la realidad final del universo es espiritual. De hecho, la materia, según ellos, es solo ilusión. Los de la nueva era creen que debemos negar, escuche esto, creen que debemos negar la existencia del mundo material y escapar hacia el mundo de la mente. Otra vez acá la mente, ¿ve? Lo que yo le decía anteriormente, divinizan la mente humana, ¿no? El cual está en contacto con el universo espiritual, que es el único verdaderamente real.
considera el panteísmo a Dios una fuerza impersonal, no un ser personal con el que se puede tener una relación como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, sino que ellos creen que Dios es un ser impersonal, que todo lo impregna, ¿no es cierto? Por eso ellos dicen que el árbol es Dios, que las piedras es Dios, que los animales son Dios. Terrible, ¿no? Un engaño del enemigo terrible. Esto es el panteísmo. Debemos notar, ¿no es cierto? También, ellos tratan de darle también un tinte científico para que tengan cierto respaldo sus creencias, ¿no? Debemos notar también, ¿no es cierto?, que aun cuando la ciencia concluya que todo lo que llamamos materia es realmente energía, eso no probaría que esa energía es Dios. O sea, la energía ha sido creada. En todo caso, la energía es una evidencia de que existe un creador de esa energía y no de que esa energía sea Dios. Ahora sí, vamos a pasar al primer punto de las implicaciones, las consecuencias que una persona que cree en el panteísmo o se maneja con los principios del panteísmo puede traer a su vida y a la sociedad, ¿no? Ellos creen que el hombre es su propio salvador. El cristianismo y el movimiento de la nueva era chocan en todos los puntos, pero en ninguna parte se ve esto más claro que en la doctrina de la salvación. El cristianismo enseña que el hombre cayó en el pecado y necesita ser rescatado a través de la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo. Él pagó la culpa de los pecadores para que a través de la fe puedan ser restaurados ante Dios. El hombre es el pecador y Dios es su salvador. Esto cree el cristianismo, ¿no? Creemos nosotros los cristianos. El panteísmo enseña que nunca hubo una caída. Lo que sucedió fue que en algún tiempo pasado la materia y la mente estaban unidas en una, eran una fuerza continua y unificada llamada Dios, pero que de pronto ocurrió una separación. La materia y la mente, otra vez la mente, ¿no? La materia y la mente todavía son Dios, pero están alejadas la una de la otra. La salvación, para ellos, significa que estos dos aspectos de Dios se vuelven a unir. Esto puede realizarse a través de la meditación y las experiencias místicas. Realzan mucho el miticismo, ¿no? El movimiento de la nueva, que hacen que perdamos nuestra identidad personal. Bien, esto es una de las falsas creencias, ¿no? Otra de las consecuencias que trae el creer en el panteísmo y que busca la nueva era a través de pregonar las creencias erróneas del panteísmo, es que busca destruir la moralidad. Escuche esto, ¿no? Si es verdad, según el panteísmo, que Dios es todo, se puede concluir que también es malo, ¿no? Por ello el hinduismo, porque el panteísmo está muy arraigado en las religiones hinduistas, digamos, ¿no?, enseña que lo bueno y lo malo solo son ilusiones, dicen ellos. Solo aparentan ser distintos uno del otro, ¿no? Alan Watts, ¿no?, conocido como uno que cree que el budismo zen es aceptable para las personas, lo explica de la siguiente manera. Dice: la vida es como un drama donde usted ve en escena hombres buenos y malos, ¿no?, que están en conflicto, pero que detrás del telón son los mejores amigos. Escuche esto porque esto es un engaño bien satánico, ¿no? Dios y Satanás van de la mano, dice este hombre, Alan Watts. Solo los que no están bien informados hacen diferencia entre lo bueno y lo malo. Fíjese, ¿no?, cómo el enemigo, la serpiente, está seduciendo y engañando a miles a través de esta filosofía errada del panteísmo, ¿no? Charles Manson, este famoso asesino, que fue el famoso asesino del que también se hizo una película que se llamaba la masacre de Sharon Tate. Sharon Tate fue la esposa de un renombrado director de cine llamado Roman Polanski, y su esposa, Sharon Tate, fue asesinada por la secta de este loco, de este demente, que murió hace unos años, Charles Manson, y se hizo una película a través del asesinato de la esposa de
director de cine, Roman Polanski, que se llamó justamente la masacre de Charles Mason, ¿no? O la masacre de Sharon Tate, algo así se llamó, en donde quienes fueron los asesinos de la esposa de este cineasta fue la secta de Charles Mason, ¿no? Charles Mason dice, no pasará a la historia como un gran teólogo, sino por haber adoptado el panteísmo oriental como su religión. Fíjese, este multiasesino preguntó, si Dios es todo, ¿qué es lo malo? ¿No? En la base del panteísmo está la negación de lo malo, y considera que tanto lo bueno como lo malo se le pueden atribuir a Dios. Entonces, mire qué confusión mental logra llevar Satanás a las mentes de los que son seducidos por sus engaños, ¿no? De hecho, dado que Dios es todo y todo es Dios, los orientales también enseñan que Dios es lo masculino y lo femenino. Si hay algo que vemos acá es que el enemigo busca confundir, ¿no? Jesús dijo, ¿no? Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Dijo, matar, hurtar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dijo el Señor, ¿no? Jesús. Y Satanás busca destruir, busca confundir. Y a través de la confusión destruye, como lo hace, en este caso, a través del panteísmo, ¿no? Dado que lo malo no existe, según el panteísmo, se concluye que el problema del hombre no es el pecado, sino la ignorancia. Y que lo que necesitamos es iluminación. La meta de la meditación trascendental enseña que debemos llegar al punto en donde ya no pensemos en algo en particular. O sea, el panteísmo busca, y la nueva era busca a través del panteísmo, eliminar la individualidad del hombre, despersonalizarlo, ¿no es cierto? Que es lo que también busca, por regla, fundamentalmente Satanás, ¿no? Cuando el hombre se despersonaliza y se le quita su individualidad, se lo hace muy manipulable, que también es una de las metas del nuevo orden mundial, despersonalizarlo, ¿no es cierto? El panteísmo, con su negación de la moralidad, es más peligroso que el humanismo secular, del cual hemos oído mucho también. A pesar de que son muy inconsistentes, los humanistas todavía buscan asirse a algunas de las normas morales de la tradición judeocristiana. El ateísmo todavía también enseña la necesidad de poseer algunos valores morales. Pero el pensamiento oriental, en forma lógica, rechaza cualquier moralidad. Dado que este juega un papel muy importante en toda religión y fundamentalmente en la nueva era, ¿no? Le dedicamos este capítulo aparte, ¿no? Escuche bien. Y para ir cerrando ya, ¿no? Todo lo que, las consecuencias que puede traer en una sociedad y en un individuo abrazar estos falsos postulados del panteísmo, ¿no? Que la nueva era predica a través de uno de sus pilares, que es el panteísmo. El panteísmo también devalúa la vida humana. Esto lo vemos mucho en el movimiento ambientalista, donde se pone, ya busca poner a la naturaleza en una posición igual o inclusive superior a la vida humana. Ojo con esto. Obviamente, si todo es Dios, se concluye que el hombre también es Dios. De hecho, esa es la doctrina básica del movimiento de la nueva era. En la superficie, pareciera que el panteísmo exalta a la humanidad, en la superficie, ¿no es cierto? Pareciera que exalta a la humanidad, hasta llevarla a una alta posición en el universo. Pero veremos que esto no puede ser verdad. Maharishi Mahesh Yogi, que fue un gurú de este movimiento, mejor conocido como el padre de la meditación trascendental, dijo, estad quietos y conoceréis que sois Dios. Es una tergiversación esto de un texto de Isaías. Terry Cole Whitaker, quien alguna vez profesó ser evangelista cristiano, dijo, usted es Dios y yo soy Dios. Todos somos Dios. Mentira. Juntos con nuestro nuevo conocimiento, nuestra nueva conciencia y elección, crearemos el reino de Dios. Adórese a usted mismo. Idolatría. Fíjese. Adórese a usted mismo, dice. Usted es la luz. Esa es una alabanza extraordinaria, ¿no? Ahora que el hombre ha proclamado que es Dios, pensaríamos que está empezando a vivir en armonía con ese estado de suprema exaltación. Pero veamos qué sucede más de cerca cuando se aplica el panteísmo en forma consistente. Dicen que el hombre es Dios, pero también lo son las vacas,
las hormigas, los árboles, la cizaña, las piedras y toda la tierra. Todo es Dios, dice el panteísmo. Difícilmente se consideraría un halago decir que el hombre es Dios si puede decirse lo mismo de los gusanos y los cardos, ¿no? La India es uno de los países donde se practica el panteísmo. Y pregunto, ¿no? Y les pregunto, ¿acaso ha producido una mejor dignidad humana o un más alto concepto en el hombre en la India? No. Y no lo ha hecho por razones obvias. Al decir que todo es Dios, el hombre pierde su cualidad de ser único, porque se ve reducido al mismo nivel de las plantas y los animales que lo rodean, que esto es lo que hace solapadamente el movimiento ambientalista. Fíjese cómo el enemigo en diferentes formas va propagando sus mentiras y seduciendo a la humanidad en diferentes movimientos, con diferentes arietes, las mismas mentiras. El movimiento ambientalista elucubra estas mentiras y siembra estas semillas de error. Shirley MacLaine se interesó en las religiones orientales porque en la India, según ella, ¿no?, encontró condiciones deprimentes y deplorables. Fíjese, en la India, de donde salen todas estas mentiras satánicas, ¿no? El hambre crónica, la pobreza, la muerte, dice, son difíciles de aceptar. Así que para huir de ellas, escuche lo que dice esta mujer, esta ex actriz, Shirley MacLaine. Para huir de todo esto, del hambre, ¿no es cierto?, de la pobreza, la gente trata de construir en su imaginación una realidad independiente. O sea, lo que uno al leer esto y al decir esto, lo que pensaba esta mujer era que había que disociar, había que crear una patología que disocia la personalidad. Como todo eso es feo, lo que voy a hacer yo, me voy a imaginar que estoy en el mejor de los mundos, que por algo es, ¿no es cierto? Que esto es lo que existe en la India. Por eso existe la sociedad hindú, no sé si usted sabrá, se maneja por castas, ¿no es cierto? Y esta creencia del panteísmo, que está muy arraigada en las creencias hindúes, o sea, la gran mayoría de la población es pobre, pero en una extrema pobreza, ¿no es cierto? Y hay una pequeña élite de gente rica que vive bien. Y que los pobres, esta religión es tan perniciosa que los pobres aceptan su condición. No tienen no tienen aspiraciones de salir a mejorarse, a tratar de vivir mejor, porque ellos creen firmemente de que si les tocó ser pobres en la próxima vida, fíjese cómo en la próxima vida van a quizás, según el karma y todas esas mentiras, que eso ya lo vamos a hablar cuando lleguemos al otro pilar que sostiene a la nueva era y que Satanás predica también de diferentes formas, que es el reencarnacionismo. Entonces, claro, crea pobreza, es como que se normaliza la pobreza como algo normal, ¿no es cierto? Aunque las circunstancias externas sean dolorosas y sin esperanza, la mente puede ser libre. Dice, si soy solo una mente y no un cuerpo, la pregunta es, ¿por qué me preocupo si tengo hambre o me congelo hasta morir? Fíjese lo perniciosas que pueden ser y que lo hecho lo son en la sociedad hindú, estas creencias, ¿no? Pero, ¿qué ha causado la escasez de comida en la India? No se debe a que el país sea pobre o que carezca de recursos naturales, porque es uno de los más ricos del mundo, la India. El mayor problema es el panteísmo hindú, las creencias y las consecuencias que trae. Por eso yo les decía al principio de este video que una creencia errónea lleva a una persona a tomar malas decisiones erróneas. Y si una creencia se afianza en una sociedad, esta sociedad va a tomar decisiones equivocadas que le van a traer consecuencias espantosas, como ya pasa con el panteísmo en la India. Un país que es rico y que está en una pobreza extrema en gran parte de su población. El mayor problema es el panteísmo hindú, ¿no es cierto? La concepción religiosa de Dios que ahora está siendo promovida en Occidente por el movimiento de la nueva era. Bueno, ya vemos, ¿no? La mentira que se esconde detrás de la filosofía y la creencia pseudo espiritual del panteísmo, ¿no es cierto? Y que justamente lo que le decía recién, que es uno de los pilares del movimiento de la nueva era.
Bueno, amigo, con este panorama yo lo sigo invitando a que busquemos a Dios, que el que dignifica al hombre es el Dios de la Biblia, ¿no es cierto? Porque Él, de toda la creación que hizo, la mineral, la vegetal y la animal, puso como corona de la creación al hombre, ¿no es cierto? Usted lea en el libro del Génesis, Dios le dio al hombre el poder de administrar la creación, ¿no es cierto? No lo relega a estar en pie de igualdad con el resto de la creación, sino que lo hizo señorear sobre la creación, le dio poder de administración sobre la creación. Después, cómo está administrando hasta el día de hoy la creación es otro tema, pero no caigamos en estos engaños como el panteísmo, ni caigamos en los engaños del movimiento ambientalista. Yo tengo un video que hice sobre el movimiento ambientalista, si usted quiere ir, puede ir y verlo, ¿no? Y bueno, y decirles que el único Dios que dignifica es el Dios de la Biblia. Jesucristo nos dignifica, porque somos hechos a su imagen y semejanza. No somos iguales a Él, pero somos semejantes a Él. Y en esa semejanza es esta posibilidad de poder tener esas aspiraciones de querer estar bien en nuestra vida, de avanzar, ¿no es cierto? Que desechemos todo este engaño del panteísmo, que desechemos todos los engaños de la nueva era y que abracemos a Cristo, ¿no es cierto? Que Él nos puede dar vida nueva. Que necesitamos, si tú no eres creyente, necesitas arrepentirte de tus pecados y pasar a tener una vida mejor que solo Cristo te puede dar. Y si eres creyente, el que estás mirando este video, que abraces más que nunca la fe en Jesucristo y que abraces su palabra, que te aferres a su palabra y a la verdad de su palabra. Y que te aprestes también, que te prepares, que seas, como dice Pablo, ¿no?, a Timoteo, que nos preparemos estudiando la palabra de Dios, escudriñando la palabra para poder ser aprobados como obreros, de que no tenemos de qué avergonzarnos y poder echar por tierra todas las mentiras espirituales, políticas e ideológicas que Satanás está y ha dispersado por el mundo. Como por ejemplo hoy esta mentira espiritual del panteísmo, ¿no es cierto? Bueno, no lo voy a hacer más largo, amigos. Los espero en un próximo video programa de la Palabra Revelada. Gracias por estar ahí y nos vemos. Hasta pronto.